No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces todo tiene que verse a la luz de la persona de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Amén. Amén. Digamos. Esa historia no se mueve en línea recta, sino en forma de una red de verdad. Enseña mediante las intervenciones de Dios. Páreme ahí. Tú tienes a Cristo. ¿Aló? Aquí, el centro. Y todo gira alrededor de Él. Todo tiene que girar alrededor de Jesús. Todo. Lo de las escrituras, todo tiene que girar y centrarse en la persona de Cristo. Todo. Cristo, ¿quién es el bautizador? Espíritu Santo. Cristo. Cristo. Oh my God. Pero ahora después Cristo murió. Jesús bautiza. Bautiza en Espíritu Santo. Jesús es el Yo iba a bautizador. decir, pero escucho otra cosa. Jesús es el bautizador. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Jesús. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús. ¿Quién es el Cordero? Jesús. El Hijo de Dios. Jesús. La palabra hecha carne. Jesús. Hay otro. León. El león de la tribu. Todo tiene que girar alrededor de Jesús. Es tanto así que en el libro que estudiamos, Maestro, Consejero y Guía, ¿a quién vino a glorificar? ¿A quién el Espíritu Santo vino a glorificar? A Jesús. Entonces todas las escrituras tienen que verse a la luz de la persona y de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Si no, va a estar... En el aire. En el aire. Bueno, pues vamos a bajar entonces. ¿Tú no crees? Sigamos. Dios. En los asuntos de la humanidad. La historia del Antiguo Testamento presenta el primer capítulo de la historia de la redención. Páreme ahí. ¿Usted oyó eso? El Antiguo Testamento presenta la primera historia ¿de qué? De la redención del ser humano. Ya. Desde Génesis 3:15 ya Dios estaba hablando de que iba a venir uno que iba a salvar a la raza humana. Y en Abraham se hace el pacto. Y a través de la línea de Abraham viene el Mesías. Y después Dios de la línea de Abraham forma ¿qué? Un pueblo. Entonces, es el hilo donde todo se agarra. Es el contexto donde todo está envuelto ahí. Todo. Usted no se quiere complicar la vida cuando esté estudiando las escrituras. Mire toda la luz del plan de redención y cómo encaja todo esto en el contexto bíblico. ¿Me entiendes? Por eso todos los libros que tú tienes en las escrituras van en acorde con el plan de redención. Todos. Que algunos no mencionan directamente a Dios, pero Él está ahí. Entonces, tenemos que entender eso. Sigamos. Mientras que el Nuevo Testamento contiene el segundo capítulo y predice el capítulo final. Entonces, el segundo y aclara del capítulo final. ¿Cómo va a terminar todo esto? Por eso estaba hablando con un colega mío y yo dije, me da tristeza y pena de los niños que nacen en el 2000 en adelante. Porque el futuro que les espera será un futuro muy oscuro. ¿Y tú cómo lo sabes? La Biblia me lo dice. Yo le dije, está bien, piensa, como de aquí a 30 años, ¿cómo estará este mundo? Si Cristo no ha venido, que Dios nos guarde. Amén. Amén. Sigamos. Esta historia ha sido denominada historia de la salvación y comprende la clave principal para entender el tema central de la historia bíblica. Páreme ahí. Esta historia ha sido denominada historia de la salvación. Y comprende la clave, comprende la clave principal para entender el tema central de la historia bíblica. ¿Están entendiendo esto, hermanos? Hermanas, ¿me están siguiendo? Amén. Hasta aquí, ¿qué es lo que hemos tratado? ¿Qué me puede decir lo que hemos tratado? El plan de redención. Sí, pero ¿qué hemos tratado? La historia del Antiguo contexto de la historia de Testamento que se redención. presenta en el primer capítulo de la historia de la redención, mientras que en el Nuevo Testamento contiene el segundo capítulo y predice el capítulo final.
¿Eso es lo que estamos tratando aquí? ¿Qué es lo que estamos tratando? De la narración. El plan de Dios. Que todo está. Usted dijo algo, Rosa, que va por la línea. ¿Qué estamos La tratando? narración del contexto de la historia historia de de la redención. narración. Eso es lo que estamos tratando. Contexto. Ya. Situar la narración en el contexto de la historia de la redención. Entonces, todo tiene que situarse en el contexto de qué? De la del historia antiguo- de la redención. Del plan que... El plan de redención. El plan del Redentor. ¿O no? Ya. Ok, sigamos. Por esta razón, la labor del intérprete no finalizará hasta que haya hecho la siguiente pregunta. ¿Qué me enseña esta historia acerca de Dios y su plan para redimir al hombre? Páreme ahí. Eso es algo muy importante. ¿Qué me enseña esta historia acerca de Dios y de su plan para redimir al hombre? Ok. ¿Qué me enseña el libro de Eclesiastés? Que todo es vanidad bajo el sol. Ahora, ¿cómo encaja eso en el plan de redención, Charlene? No se encaja. No, puede expresarlo en su propia palabra, ¿eh? Ok. No, ningún No, problema. ese encaja que el libro dice que todo es vanidad, Ok. pero una cosa tiene que hacer temer a Dios. Porque el temer a Dios, el tener a Dios es todo del hombre. Uno puede tener todo y no temer a Dios, y no puede disfrutar de las cosas que Dios nos da. Entonces, todo encierra que todo lo que vemos aquí debajo del sol es vanidad, pero lo que queda es el temor a Jehová, el temor a Dios. Entonces, en el libro, en el contexto bíblico Del plan de la del redención. plan de redención, que, bueno, que sin Dios no hay salvación. Sí, no hay felicidad, no hay... No hay salvación. No hay nada. Que sin Dios no hay salvación. Sí. Eso es lo que da a entender el libro. Ya. Que sin Dios no hay salvación porque todo es vanidad, entonces es vacío. Vacío. Entonces, Aunque tiene todo, está vacío. vacío. Entonces, sigamos. Y dice, perdón, ¿qué me enseña esta historia acerca de Dios y de su plan para redimir al hombre? ¿Qué me enseña esta historia acerca de Dios? Primero me enseña que sin Dios nada somos. Segundo me enseña que ese libro, cuando creemos en Dios, lo tenemos todo. Somos salvos y lo tenemos todo. Ahora, sigamos para que usted vea algo. Hacer esto no implica que estamos atribuyendo al pasaje un significado ajeno al original. Más bien, nos permite ver la relación que tiene con el mosaico mayor del plan redentor de Dios. Isaías 45:6, vamos allá. Isaías 45:6. Dice así: para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo el eterno, y ninguno más que yo. Bueno. Hoy como dice aquí, ¿Cómo dice allí? para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso, que no hay otro fuera de mí. Yo, Yahvé, no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, El 6, Yahvé, varón, el 6, solo el 6. hago todas las cosas. Solo el 6. Dice todo eso el 6. No, es de 10 7 también. Oh, Pero Yahvé. Ah. bueno. Es otro. Entonces, aquí vemos claramente que Dios traza su plan. Y cuando Dios traza el plan, tenemos que entender y ver toda la cosa a la luz de su plan. ¿Qué me enseña esto acerca de Dios y acerca de su plan? Sigamos. Isaías 45:6. Provee una sólida teología de historia bíblica.
Después de que Dios predijo la forma en que obraría a través de Ciro para gobernar la historia, nos explicó su razón de hacer esto. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. El propósito de la historia bíblica es llevar al hombre a un conocimiento personal de Dios. Páreme, eso de conocimiento personal, ¿qué trata? El trato personal. No, no, ¿qué? ¿Una qué? Comunión. Una comunión. Porque en realidad eso fue lo que perdimos en el Edén, ¿o no? Y lo recuperamos ¿dónde? En la cruz, ¿verdad? Muerte y resurrección en Cristo. Amén. Entonces, por eso cuando, hermanos, todo cristiano que verdaderamente teme a Dios, cuando oye gente hablando mal de la persona de Cristo y rechazando la realidad y la veracidad de la persona de Cristo, hermano, el cristiano, duele a uno. claro, no tiene que pedir misericordia, pero también reprenderlo, si se puede. Reprenderlo de la manera más sabia. ¿Me entiendes? Porque es que son gente que hacen daño. Porque el que lo está escuchando le hace daño. ¿Me entiendes? Sigamos. Antes de buscar una lección moral superficial en las historias bíblicas, busque a Dios y su plan. Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada declaración correcta. Si una afirmación es correcta, escriba correctamente en el espacio provisto. A. Ninguna narración puede ser comprendida completamente sin antes situarla dentro del contexto del libro en que se encuentra. ¿Charlie? Correcto. Entonces primero la situamos ¿dónde? Primero en el libro. ¿Ok? Y después, Y luego vamos a ver en el contexto más amplio ¿qué es el contexto? bíblico. Ok. B. Todas las historias de un libro de la Biblia deben ser vistas como los puntos de un bosquejo que apoyan un propósito más amplio. Ludir. Pues yo la veo como incorrecta, ¿no? Uy, me dio duro. Yorladis. Es correcto. Lo voy a leer de nuevo. Oye, toda la historia de un libro, perdón, ¿sí? Toda la historia de un libro de la Biblia deben ser vistas como los puntos de un bosquejo que apoyan un propósito más amplio. Ya. Correcto. ¿Sí? C. La mayoría de la historia del Antiguo Testamento fueron meramente dadas como lecciones morales para nosotros, pero casi todas las historias del Nuevo Testamento dicen algo acerca de la naturaleza de Dios o de su plan. Miguel. Recomendaciones morales para nosotros. Casi todas las historias del Nuevo Testamento dicen algo acerca de la naturaleza de Dios o de su plan. Ahora es incorrecta, ¿no? ¿Por qué es incorrecta, Miguel? ¿Por qué es incorrecta, Charlene? Porque en el texto dice, antes de buscar una lección moral superficial en las historias bíblicas, busque a Dios y su plan. Primero. El Antiguo Testamento habla de Dios y su plan. Primero. Primero. No, la mayoría de la historia del Antiguo Testamento fueron meramente dadas, oigan, meramente como Exactamente al azar, ya, como azar. como lecciones morales para nosotros. ¿Es así? ¿Es verdad eso? No, claro que no. Sí, pero la razón por qué es incorrecta. Entonces, para nosotros. Pero casi toda la historia del Nuevo Testamento dicen algo acerca de la naturaleza de Dios o de su plan. Ok, D. A ver, tú te puedes. Rosso, ¿te hizo algo por ahí? Más o menos. D.
Puede decirse que toda la historia de la Biblia contribuye de alguna forma a que entendamos su historia principal. Rosa, Yo la hice correcta, pero estoy como un poquito... es correcto. Es correcto. Oiga, oiga esto, por favor, ponga atención, ponga atención. Puede decirse que todas las historias de la Biblia contribuyen de alguna forma a que entendamos su historia principal. Claro. Claro. Cada historia del Antiguo Testamento tiene dos significados, el histórico y el espiritual. Correcto. ¿Es correcto eso, Charlie? Es correcto. Hay partes espirituales, ¿Verdad? hay historia. F. Un poquito. Voy rápido porque el tiempo se me va. El intérprete de la historia bíblica no ha completado su labor hasta haberse preguntado, ¿qué me enseña esta historia acerca del carácter de Dios o de su plan de salvación? Lilian. ¿Sí? Hermanos y hermanas, pongan atención ahora porque cuando estudiamos hermenéutica y cuando estudiamos cómo entender la Biblia, usted, diga, varón, ¿quiere decir? Oh, perdón. Oiga esto, pongan atención porque cuando estábamos estudiando los libros, por ejemplo, cómo entender la Biblia y hermenéutica, hablamos sobre cómo estudiar un libro. Y aquí también tiene una parte de esa clase de estudio. Entonces pongan atención porque le va a ayudar mucho. Porque miren, vuelvo y les repito, si usted no practica en su casa, si no lee, si no se pone, no va a poder crecer. Vuelvo y repito, el crecimiento, el estudio es tedioso, pero después que usted se acostumbra, amén. Porque lo menos que hacen los cristianos, y con tristeza lo digo, es estudiar las escrituras. Y por eso tienen una vida artificiosa y llena de aire de religión. Triste, ¿eh? Yalén, por favor, ayúdame ahí, puede leer. Interpretación de las epístolas. ¿Qué es una epístola? Una carta. Dígame una. Una carta de Filipenses, de Corintios. Gálatas. Todos son con Filemón. Siga. El número. En realidad solo hay 6 libros en el Nuevo Testamento. Los otros 21 documentos son epístolas. Estas epístolas son cartas que fueron escritas para instruir a las primeras iglesias y a miembros individuales. ¿Para qué están escritas esas cartas? Para instruir a las primeras iglesias y... Quiere decir que están llenas de enseñanza. ¿Y por qué no lo instruyen? ¿Y por qué los líderes no instruyen a la iglesia? Porque no lo conviene. Oh, ¿cómo? ¿Cómo? No, explícame eso un poquito. Yo quiero escucharle, por favor. No, porque si uno quiere que el alumno quiera depender... Aquí, por favor, Charlie. Si el líder quiere que sus alumnos no queda dependiente de él, no le instruye como debe ser. O también si hay interés por medio, le enseña mal para manipularlos. Uy, Dios mío, Dios libre a uno. Sí. Hay Bueno, diferentes varón, razones. pero entonces están casi todo endemoniado. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ah, pues mire lo que está pasando. Eso es verdad, mi- Por eso que yo le digo a ustedes, oye, a ver, por eso que yo le digo a ustedes aquí. Por eso yo le digo a ustedes y yo me molesto con ustedes. Porque ustedes tienen toda la facilidad aquí de estudiar, de aprender. Yo considero que si el líder enseña como es y se levantan más líderes, más personas que pueden enseñar, el líder, por ejemplo, usted va menos forzado. No, lógico, pero hay que hacer el trabajo. Pero ahora los miembros también tienen que poner de su parte. Porque hay miembros que no quieren asumir responsabilidades. Quieren venir a la iglesia como domingueros y ya, como si nada pasara. Hermanos, las cosas no trabajan así. Yo sé que crecer conlleva tiempo, cuesta, pero si se quiere y si se ama a Dios de verdad, lo logramos, ¿no? Entonces,
Usted tiene que sacar tiempo para usted mismo, porque es que orar, oye, todos sabemos que hay que orar, todos sabemos que hay que ayunar, todos sabemos que hay que vigilar, amén. Pero aquí viene lo primordial, no todos los cristianos están estudiando las escrituras. Mira la loquera que hay en el pueblo de Dios, la confusión que hay, los engaños que hay. Pregúntate por qué. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Mi pueblo qué? Perece por falta de conocimiento. Quiere decir que el pueblo no está en la línea de conocimiento que Dios ha determinado para su pueblo. ¿Cómo es que el error y el engaño está haciendo estragos en la iglesia? La apostasía, la mafia delincuencial, con Biblia debajo del brazo y que te dicen aleluya, 3 zapatazos y hablamos aquí Masaya, Laya, ya. O que en vez de tú agarrar el libro y hacerte dependiente de la Biblia, te haces dependiente de YouTube. Porque es otra cosa, no todo es malo en YouTube, yo entiendo eso perfectamente. Pero tú tienes que hacerte dependiente de las escrituras, operar por las escrituras, que tú sepas cómo estudiar las escrituras tú mismo. Porque yo le voy a decir una cosa, yo me frustraría si yo duraría 10 años en la misma situación en el cristianismo. ¿Tú no te frustrarías, Charlie? Claro. Yo me frustraría porque que yo soy una persona que tengo que avanzar. Pastor, perdón, hoy estaba viendo un debate, un líder, todos los dos cristianos. El cristiano, ¿De qué línea los dos? ¿De qué línea? Porque tú tienes varios críticos pentecostales. bueno, yo pienso evangélico, Y uno pentecostal. y uno pentecostal pienso, Ok. evangélico pienso, O bautista. bautista. O sorry. bautista, Ya, ok. Entonces, a veces invita personas para debatir. Entonces, él dice que Dios no es 3 en 1, porque dice que la Biblia... Oh, esos son los unicitas, los Jesús solo y los trinitarios. Eso fue el debate. Sí. Ok, los trinitarios los trinitarios y los Jesús solo, los unicitas. Pero me dio vergüenza porque aquellos que sí creen que Dios es uno, pero que se opera en 3 personas, vino solamente con un blache, con un papel, con su propio cosa escrito, pero no había cita bíblica, no podía defender. Y él dice, háblame con la Biblia. Y se quedó así. Qué Oh vergüenza. my God. A mí mismo me dio vergüenza. Y había muchas personas allí. Y dígame, pero estaba emocionado, gritando, pero eso no ayuda. El hombre quedó así, muéstrame. Y luego salió algo, sí, Elohim. Elohim quiere decir más que un Dios, pero eso era. Oh my God. ¿Y cómo va un debate así? Y un líder, dos serio? líderes, ahí y se quedó así. Yo dije, Yo no no, me meto por allá. prepárase, escriba los versículos para Debate poder porque no defender, sabe. porque Nos hace quedar mal a los cristianos, nos hace quedar mal a la naturaleza. Eso está de bueno Dios. que suceda, ¿sabe por qué? Está bueno que suceda, ya, para que ustedes, a ustedes... y yo estaba, pero dígale eso, dígale. No, tú no sabes por qué. No, eso está bueno que suceda. Por eso cuando usted mira, ¿sabe qué yo quiero? Cuando usted se encuentre con un testigo, usted no necesita llamarme a mí. Con los estudios que usted tiene, si usted se había aplicado de Y verdad. ese libro del Espíritu son de que estamos aprendiendo ahora. Wow, uno puede. Miren, lo que pasa es que yo veo aquí que aquí usted tiene todo en las manos. Pero usted no quiere trabajar. Esa es la realidad. Usted tiene todas las herramientas, pero no quiere trabajar. Y eso es bueno que usted vea esos debates para que usted vea la vergüenza que se pasa. Sí, señor, wow. Hay que prepararse. Porque a mí un día, Usar la Biblia. hermanos, a mí una vez me tocó tratar con unos testigos y yo comencé a hablarle, porque yo sé cuáles son los puntos que ellos dicen, no hay infierno, el Espíritu Santo no es Dios, y que Jesucristo tampoco es Dios, que no hay un Dios triuno, yo no creo en eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, bueno, pues está bien, no hay ningún problema, vamos a hablar. Comenzamos a hablar y tratamos los puntos. Y eran 2 personas.
y había una que parece que era que estaba comenzando. Y la misma que la que estaba guiando dijo, con lo que tú me has dicho, tú me has puesto a mí a pensar, ahora yo estoy dudando. Ese es el objetivo. Sí. Pero de una vez se fueron. Sí, es que Entonces, tienen ¿qué es lo que pasa? Usted no me tiene que llamar a mí. Si usted me llama a mí es porque usted no está estudiando. preparado. Porque usted tiene los libros, usted tiene todo en su mano, tiene la Biblia. ¿Por qué no lo estudia? ¿Por qué no lo estudia? Ah, no, vamos a fácil, voy a ver a mi maestro, a mi pastor favorito, qué sé yo. ¿Por qué no lo estudia? Dígame, no. Seamos sinceros. Y cuando se encuentre con un testigo, ¿qué le va a decir? Uno vino a mi casa, dos muchachas a mi casa, tocaron en la puerta y como Cristo dijo, darle agua y ya, la hice pasar. Vinieron 2 veces, la segunda le pasar y dieron su punto de vista sobre el concepto central. Y yo le dije, bueno, para empezar, empezando, yo he visto, le digo, yo no sé cómo es en Holanda, no quiero discriminar, pero en América usted se casa, un hombre tiene varias mujeres, a ver, ¿cómo me explicas eso? No, pero eso no es así, no, yo he visto documentales, le digo, serios. Y además, Dios dice, un hombre y una mujer en el matrimonio, no dijo un hombre, no está en la Biblia un hombre y 3 o 4 mujeres, entonces no está respetando la escritura, y en eso quedaron calladas. Y por esa base, por esa misma base, no me volvería a ustedes. No, pero yo lo que, eso es bueno y ya nunca más volvieron. Eso es bueno que haya, Se fueron. pero me da tristeza. dijeron Mira, nada. hermano, de verdad le digo, a mí me da tristeza, oiga, a mí me da tristeza, mayormente de los cristianos evangélicos y de los pentecostales, y lo digo así abiertamente, porque son la gente que menos estudian las escrituras. Sí. No les gusta estudiar las escrituras, los cristianos. Empezaron a usar el ejemplo. ¿Me entiendes? Los bautistas son los que más estudian y sabemos cuáles son los puntos de ellos fuertes y cuáles son los débiles. Ahora, ¿por qué usted no quiere estudiar las escrituras? Si lo tiene todo en las manos. Cuando usted se encuentre por ahí con esa gente, usted no me tiene que llamar a mí. Aló, aquí, por favor. Usted no me tiene que llamar a mí. Usted mismo tiene que resolver esa situación. Para eso se le está enseñando aquí a usted, ¿o no? Y es bueno que ese debate que usted lo vio, hermana. La vergüenza que pasó. Ya usted ve cuál es el fundamento de esa persona. Y es un líder. Y mira que las emociones no puede gritar todo lo que quiera, pero muéstrame por la Por la Es como palabra. que quería coger el pastor, pero ok, y nada. No solo palabras. Hermanos, aquí, es tiempo, es tiempo de irse a las escrituras. Oiga bien, aquí por favor, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar a Dios, pero si usted no estudia las escrituras, que es el fundamento del ayuno, de la oración y de todo, es un ayuno sin un conocimiento bíblico. Hermano, Eso me emocionó que No, el tiempo se me está yendo. uno tiene que estudiar porque se pasa vergüenza. No, vergüenza. Es bueno que ustedes vean eso. Por eso cuando usted se encuentra con un testigo, por ahí de esa gente, no me llame, usted que tiene que resolver eso. Ellos sí se preparan muy bien. Oh, porque mira los apóstoles. Aquí, mira los apóstoles. Mira, Pedro duró 3 años y medio con Jesús. Jesús lo preparó. Mira cómo Pablo era. Mira cómo Pablo preparó a Timoteo y a Tito y a Lucas. Oiga esto, Lucas. Para que usted vea. ¿Aló? Oye, pero ¿Podemos hablar todos juntos, hermano? perdón. entonces, eso es bueno que eso suceda. Para que usted vea la vergüenza que se pasa. Y a mí por eso es que yo digo, a veces digo, Señor, ¿qué es lo que pasa con este pueblo, Dios mío? ¿Qué? Todos lo tienen en la mano, tienen la Biblia, tienen los libros, tienen todo. ¿Y qué es lo que pasa? Es que no quieren. Que no tengo tiempo. No es que tú no tienes, es que tú no quieres hacer el tiempo. Saca tiempo para eso. Y seguirás siendo un ignorante. Y cuando te encuentres por allí, no va a tener, y te encuentres con una persona esa, no va a tener suficiente fundamento bíblico para poder contrarrestar
Y por eso miles de creyentes están cayendo en la apostasía, en el engaño y en el error. Yo pienso que Mire, es fácil. le voy a decir algo. Yo me recuerdo que en la iglesia donde yo estaba, trajeron eso de los G12. Yo agarré los libros y ¿qué hice? Lo estudié. Yo lo estudié a la luz de las escrituras, lo estudié. Fueron allá, de castellano, a Colombia allá, y trajeron eso. Y yo dije, no, lo estudié, yo estudié los libros. ¿Y cuál fue mi conclusión? Una doctrina satánica. Sí. Oye, óigame, Ahora dicen que oiga, es el- todos cayeron en eso. Yo no caí en eso. ¿Por qué? Porque yo agarré y estudié para saber qué es lo que estaba pasando. Defender, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted no se prepara, mire ese libro de verdades fundamentales, de ese libro de la salvación en Cristo. Todos esos libros que hemos estudiado, tan buenos que son, a la luz de las escrituras, y usted no le pone atención. El día de mañana, la culpa no es mía, la culpa es de usted. Y usted lo verá. Llegará el momento donde va a tener que enfrentarse a esa gente. Hay personas que desean de tener una Biblia en ese lugar. ¿Usted vio cómo llegan todos a Biblia? ¡Aló! Dime. No, dígame. No dije, el día que pasemos vergüenza, vamos a recordarnos de usted lo que nos dijo. Dice. Sigamos aquí, por favor. La epístola Sí. es una forma única de comunicación. Ella enseña mediante el uso de personas y situaciones de la vida real. En vez de proveer una larga lista de verdades impersonales, estas cartas están colmadas de relaciones cristianas, personas reales y situaciones verdaderas. Esta particularidad las convierte en mecanismos poderosos de enseñanza. Pero las mismas características que hacen eficaces en la comunicación puede también hacerlas difíciles de interpretar. Recuerdo haber leído la biografía de un gran hombre que estaba basada en las cartas que él había escrito a sus amigos. El autor había evaluado estas cartas personales para encontrar ciertas claves que le permitieran descubrir la filosofía de aquel gran hombre. Obviamente, muchas de las cartas contenían detalles personales que solo reflejaban en forma indirecta el pensamiento del escritor. Por ejemplo, el consejo que le dio a un amigo de que tomara cierto tipo de medicina para su enfermedad. Tal vez reflejaba su compasión y actitud hacia la salud. Sin embargo, este no debe ser visto como un consejo médico específico dirigido a toda la humanidad. Asimismo ocurre con la epístola bíblica. Presenta al intérprete el reto de separar los detalles culturales e históricos de las verdades universales. 9.9. Explicar el significado de la expresión. Las epístolas son documentos de ocasión en carácter. Oyó eso. En ocasión, se dio la ocasión de escribirla. Sigamos, determinar. Determinar por qué la epístola fue escrita. Mire, hermano, esto es muy importante. Esto le va a ayudar a usted a estudiar una carta de la Biblia, una carta de la Biblia. 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Una de esas cartas, la que usted escoja, le va a ayudar mucho. Pase tiempo en la lectura bíblica. Porque yo sé por qué se lo digo. Eso no viene de la noche a la mañana. Eso es esfuerzo. Todo creyente debería tener una buena biblioteca bíblica. Para que nadie venga a meterle cuentos raros. Por eso es que se nos ha metido el diablo en las iglesias. Y durante años con los dogmas y la doctrina de hombres. Óyeme, pero ¿hasta cuándo? Por falta del conocimiento. Como yo siempre digo, cuando me vienen con esa cosa, yo le digo, la Biblia no fue escrita en español. No, que la Biblia no fue escrita en español. Y esa gente tiene su cultura y su forma de hablar y hay que estudiarlo. Y muchos se quedan, no, yo tengo la Biblia aquí, está bien, sí, ok, pero esa Biblia que tú tienes ahí tiene una historia que hay que estudiarla. Nosotros estudiamos el canon bíblico. Y yo sé que a poco se le quedó y a poco le quedó de la historia del canon bíblico.
Y la vamos a volver a repetir. Hermanos, ponga atención a estos estudios para que crezca en el Señor. Porque si no, le van a pasar los años en lo mismo. ¿Usted no se ve en el día de mañana ayudando a otra persona? Amén. Cuando una persona viene con pregunta a usted, ¿cómo usted le va a ayudar? ¿Con qué le va a ayudar? Si no es con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios, que da consuelo, que da vida, que da sostén. Sigamos. Deténgase un minuto a determinar por qué la epístola fue escrita. Deténgase un minuto y reflexione en su epístola favorita. ¿Sabe cuál fue la ocasión histórica que motivó su escritura? Si no lo sabe, usted puede llegar a comprender muy bien dicha epístola si la lee mientras investiga a la vez su trasfondo histórico. Las epístolas bíblicas son documentos de ocasión, lo que significa que fueron escritas para responder a ocasiones históricas particulares. Entonces, que ahí sea esa historia, en esa ocasión histórica que fue escrita. Entonces allí va usted a entender la historia del contexto cultural, cómo se estaba desenvolviendo las cosas. Y usted va a saber muchas cosas acerca de la epístola. Sigamos. El problema que se nos presenta cuando intentamos comprender la ocasión de una epístola es que de algún modo somos como una persona que escucha una conversación telefónica. La persona solo escucha un lado de la conversación y a partir de allí adivina lo que la otra persona está diciendo. Del mismo modo, interpretamos la epístola al leer las respuestas y soluciones que presentan, sin conocer los problemas y asuntos que las inspiraron. Una de nuestras tareas como intérpretes es examinar las epístolas para recrear la situación original. ¿Cómo fue examinar? Esa palabra examinar. Da a entender de glose. Mira, son pocas las personas cristianas que están desglosando Biblia hoy en día. Son pocos los creyentes que están desglosando. ¿Tú sabes cuál es el problema de muchos cristianos? ¿Por qué no crecen? Porque se pasan copiando al otro. Deja de estar copiando gente. Copia a Cristo. Sí. Y su palabra. Oh, pero bueno. Tú oyes que deja de estar copiando gente, hermano. Copia a Cristo y su palabra. Imite a Cristo. Y ese es el problema, y se pasan toda su vida copiando al otro y ven que de repente no crecen y pasan toda su vida copiando al otro y no copiaron a Cristo ni su palabra. Sigamos. Eso lo hacemos formulando preguntas básicas acerca del texto como las que aparecen enumeradas a continuación. Mire, estas palabras son buenas, esta pregunta, porque nos ayudan a entender un poquito más acerca de la epístola. Por ejemplo, el autor. ¿Quién fue? ¿Cuál era su relación con los lectores? ¿Dónde y cuándo escribió? El autor. ¿Quién fue? ¿Cuál era su relación con aquella persona a quien le escribió? ¿Dónde escribió? ¿Cuándo? Tiempo. ¿Dónde? Lugar. ¿Cuándo? Número 2. Los lectores. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo era su cultura? Oye, su cultura. Porque uno de los problemas hoy en día es que no estudiamos la cultura judeocristiana.
O también, recordemos que cuando Cristo estaba en la tierra como hombre, ¿cuál era el imperio que gobernaba? Roma. Y tú sabes que Roma tenía sus leyes. Y Jesús, ¿qué dijo Jesús? ¿De quién es esta moneda? ¿Qué dijo? Dale a... Da a César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que habían reglas humanas. Habían leyes, ¿o no? Y es importante conocerla también. También acerca, porque ya hemos estudiado acerca de la situación religiosa de Israel, la cultura judía. Todo eso hay que estudiarlo y vamos a entender mejor las escrituras. Pero no, dice así, las escrituras lo dice así, pa, y lo tiran así, sin estudiar el contexto cultural ni nada de eso. Ni el contexto histórico, nada. Lo tiramos así. Lo dice ahí ya y se acabó. Y por eso han venido muchos dogmas y doctrinas de hombres. Sigamos. ¿Dónde la ocasión? Los lectores. Los lectores, ¿quién fueron? ¿Cómo era su cultura? ¿Cómo conocieron a Cristo? ¿Cuál era su condición espiritual? ¿Cuáles eran sus circunstancias materiales? ¿Estaban siendo perseguidos? ¿Eran pobres? Etcétera. ¿Te está entendiendo? Te hablan de la situación de los lectores. Son preguntas que uno tiene que Que hacer cuando uno... está estudiando las epístolas. Ya. Sigamos. La ocasión. ¿Por qué fue escrita la carta? ¿Por qué fue escrita? ¿Ocasión o razón? Sigamos. La carta ataca un error. Es contra un error doctrinal, es contra para un consejo, una exhortación, etcétera. Responde una pregunta. Es Como mi- los 1 Corintios, que le hicieron muchas preguntas a Pablo. Tesalonicenses. Sí, también. Pero mayormente Corintios, que le hicieron preguntas del matrimonio y todas esas cosas. Usted ve que cuando nos centramos en esa línea, vamos a entender las escrituras. Practique en su casa. Esfuércese. Sigamos. Anima a los creyentes o les agradece. Menciona el autor un propósito o alude a sus sucesos o personas específicas que inspiran su escritura. ¿Cuándo y dónde fue escrita la epístola? Son pocos los que saben hoy en día cuándo fue escrita o escrita la epístola de, vamos a decirlo así, un libro de Filipenses o Gálatas o Primera y Segunda Tesalonicenses. No todo el mundo sabe eso, hermano. Hoy en día los cristianos lo que leen simplemente la Biblia y ya. Eso es bueno, lee mucha Biblia, pero tú tienes que irte al trasfondo histórico, cultural de la Biblia y lingüístico, el contexto hasta lingüístico. Por ejemplo, yo prediqué sobre Hebreos, capítulo 12, dice, el verbo dice, despojándonos, dice así, observe esto, yo para más seguridad, vamos al texto, muéstramelo en la Biblia. La autoridad. Dice así, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos, ese verbo, despojémonos, ¿qué le está dando? ¿En qué tiempo está? Presente. Pero en el original dice, habiendo sido despojado, Wow. ¡ja! ¿Te ves? Pero ¿por qué dice habiendo sido despojado? Cuando yo veo al contexto del libro y veo la situación que se estaba dando con los hebreos, era que ellos estaban saliendo del sacrificio de Cristo y volviendo a la ley. Entonces el escritor dice, ya que ustedes han sido despojados del peso, del yugo de la ley, ¿me entiende? Ya, y del pecado que os asedia, corran la carrera. Pero ahí dice, despojémonos, como que todavía tenemos que despojarnos. Pero ¿a quién le está escribiendo? A los hebreos. Claro. Pero también hay personas que, comienzan y están apartados, pero de repente
vuelve atrás. Yo diría que quizás eso mismo Pablo le hablaría, porque hay personas, usted sabe, que se devuelven, como que vuelven a la vagabundería, ¿no? No, lo que pasa es que lo que el texto está diciendo, ya ustedes creyeron en Cristo, ya ustedes han sido despojados del pecado, ¿qué necesidad hay de volver a los rituales? De eso me refería. ¿Me entiendes? Y de allí tú entiendes el por qué Pablo le está diciendo, el escritor de los hebreos, perdón, el escritor de los hebreos, le está diciendo que atendamos para que no nos deslicemos, para que no se deslicen, ¿eh? Y ahí que viene el punto de que muchos que dicen que la salvación no se pierde, cuando usted lee el capítulo 2 de Hebreos, dice bien claro, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o no sea que nos deslicemos. ¿Por qué le tiene que escribir eso entonces? Porque ellos se estaban deslizando. Ya estaban- Y si usted se sale del sacrificio de Cristo, dime, ¿qué? ¿No hay más sacrificio por el pecado para usted? ¿Usted está entendiendo? Entonces, muchos dicen, no, que no está diciendo eso, que no está diciendo eso. Sigan sacando el texto fuera de su contexto. Entonces, sigamos. 4. El mensaje. ¿Cuál fue el tema o mensaje central? ¿Cómo organizó el escritor su mensaje? El tema central, oiga bien, por eso es importante, por ejemplo, tenemos el libro de los Hebreos. ¿Cuál es el tema central? Y lo estudiamos eso. Se le fue. El tema central del libro de los Hebreos, ¿cuál es? La supremacía de Cristo. Cristo sobre todo. Supremo al sacerdote de Aarón. Supremo a Moisés. Supremo a los ángeles. Supremo a todo. La supremacía de Cristo. Entonces, así nos sacamos los versículos fuera de su contexto, o la narración fuera de su contexto, o la epístola fuera de su contexto. No la sacamos. Sino, tenemos que estudiar sobre la pregunta, el autor, los lectores, la ocasión, el mensaje. El mensaje central es muy importante conocerlo. Porque después que usted tiene el mensaje central, y eso lo estudiamos, cómo nosotros podemos descubrir el mensaje central. Pastor, en este caso, repite, ¿no? Por ejemplo, quién es el autor, lectores, ocasiones, cuando estamos estudiando cualquier libro. Pero mi pregunta es, los epístolas, como que No, hay más puntos como estudiar. sí, no, hay más puntos, pero viene siendo casi lo mismo. Porque una epístola tiene un contexto histórico, Yeah. la ocasión, todo, por qué se escribió. Sí. Entonces, Entiendo, porque todo normalmente, pero aquí no lo dice contexto otra vez, no lo repite. no, pero nosotros sabemos, Sabemos. ¿me entiendes? Todo eso. Y cuando analizamos todo eso, vemos que en realidad es lo mismo que estudiamos cuando vamos a estudiar un libro de la Biblia. Pero en este caso son las epístolas. O, por ejemplo, las pastorales o las personales, como la quiera llamar. Pero el punto importante es que si usted sabe el tema central, eso le va a ayudar mucho. Hermanos, determinar por qué la epístola fue escrita, ahí lo voy a dejar. Lo vamos a repetir de nuevo la próxima semana. Pero les recomiendo que, por favor, lea, termine la lección ya y la repita en su casa. Termine la lección y repítala cuando tenga tiempo. Eso le va a ayudar. ¿Y el fin del año terminamos este libro? Yo pienso que antes no. Antes. Oiga, son papeles nada más. Parece falta mucho, pero... No, nos queda la lección, la 13 nada más. unidad 4. La unidad 4. Después que terminemos esta, la unidad 4. Luego entramos en 10, entonces... Ya, Repase, hermano. Practique en su casa. ¿Y qué dijo usted que va a empezar después de este libro? Tenemos otro hermenéutica, tenemos otro de hermenéutica. Porque No,
Pero No, porque le estamos dando el Espíritu Santo. No, pues yo quiero seguir, si quiero, es que yo quiero seguir dándole hermenéutica hasta el final, hasta el fin del mundo. Usted dijo que no se iba a dar un descanso. No, porque hay un espacio también de la introducción, también por aquellos que son nuevos. Hasta el 1800. Charlene, di que tú quieres mejor que lo hagan. Dios se le bendiga. Amén. A los que nos sintonizan, que Dios se le bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marte, por favor. Gloria a Dios. Hermanos, oiga lo que le voy a decir.